La madre de los sapos. ¿Por qué siempre te apresuras tanto en irte, pequeño mío? La voz de Madre Antonieta, la bruja, era un amoroso graznido. Miró con avidez a Pierre, el joven aprendiz de boticario, con sus ojos de redondas órbitas y sin pestañas como los de un sapo. Los pliegues bajo su barbilla se hinchaban, como la garganta de algún gran batracio. Su enorme pecho, pálido como la panza de una rana, se bamboleaba en su harapienta toga mientras se acercaba a él. Él no respondió, y ella se acercó más, hasta que vio en el canal de aquellos senos una humedad resplandeciente como el rocío de las marismas, como la baba de algún anfibio, una humedad que parecía perdurar siempre allí. La voz de ella, melosa y engatusadora, insistió: «Quédate aquí esta noche, mi precioso huérfano. Nadie te echará de menos en la aldea, y tu amo no se preocupará». Se apretó contra él, con estremecidos pliegues de grasa. Con sus dedos cortos y planos, que casi daban la impresión de estar enredados, agarró su mano y la condujo a su pecho. Pierre apartó aquella mano y se retiró discretamente. Repelido más que avergonzado, apartó su mirada. La bruja tenía más del doble de su edad, y sus encantos eran demasiado toscos e insulsos como para tentarle ni aún por un instante. Además, su reputación era tal que habría anulado los atractivos de una hechicera más joven y hermosa. Su brujería la había hecho ser temida entre los campesinos de aquella remota provincia, donde la creencia en hechizos y filtros era todavía común. La gente de Averoigne la llamaba la madre de los sapos, un nombre otorgado por más de una razón. Los sapos moraban innumerables en las cercanías de su cabaña. Se decía que eran sus demonios familiares, y se contaban oscuras historias concernientes a sus relaciones con la hechicera y las tareas que desempeñaban a su servicio. Tales relatos eran los más fácilmente creídos, debido a que siempre se había observado en su aspecto rasgos de batracio. Al joven le desagradaba, e incluso le desagradaban los viscosos, anormalmente grandes sapos que a menudo había aplastado al atardecer sobre el sendero entre la cabaña de ella y la aldea de las lechuzas. Podía escuchar a algunas de esas criaturas croando ahora, y le pareció, extrañamente, que pronunciaban un medio articulado eco de las palabras de la bruja. Pronto anochecería, reflexionó él. El sendero que recorría las marcas no era agradable de noche, y se sintió doblemente ansioso por partir. Sin responder aún a la invitación de Madre Antonieta, alcanzó el negro frasquito triangular que había dejado ante él sobre la grasienta mesa. El frasco contenía un filtro de curiosa potencia que su maestro, Alain Le Dindon, le había enviado a procurarse. Le Dindon, el boticario de la aldea, no tenía problemas en comerciar subrepticiamente con ciertos dudosos medicamentos suministrados por la bruja, y Pierre, a menudo, acudía a tales menesteres a su cabaña escondida. El viejo boticario, cuyo humor era rudo y obsceno, había advertido en ocasiones a Pierre con respecto a la preferencia de Madre Antonieta hacia él. «Alguna noche, muchacho, te quedarás con ella», había dicho. «Ten cuidado, o el gran sapo te aplastará». Recordando esta burla, el muchacho se ruborizó enfadado, mientras se giraba para irse. «Quédate», insistió Madre Antonieta. «La niebla es fría en las marcas y espesa a ojos vista. Supe que venías, y he dispuesto para ti una buena mezcla del vino rojo de Gimes». Quitó la tapa de un cántaro de barro y escanció su humeante contenido en una gran copa. El vino, rojo púrpura, fluía deliciosamente, y un aroma de cálidas, exquisitas especias impregnó la cabaña, imponiéndose a los menos agradables hedores del borboteante caldero. Las medio secas nueces, víboras, alas de murciélago y malignas, nauseabundas hierbas que colgaban de los muros, y a la peste de los negros candiles de alquitrán y cebo de cadáver que siempre ardían, tarde y noche, en aquel lóbrego interior. «Lo beberé», dijo Pierre, un poco de mala gana. «Esto es, si no contiene ninguno de tus propios brebajes. No es más que vino generoso de hace 4 estaciones, con especias de Arabia», croó la hechicera conciliadoramente. «Calentará tu estómago y...» añadió algo inaudible, mientras Pierre aceptaba la copa. Antes de beber, inhaló los efluvios de la bebida con algo de prevención, pero quedó conforme con su agradable aroma. Seguramente estaba exento de toda droga o filtro preparados por la bruja, pues, por lo que él sabía, sus preparaciones olían todas fatal. Aún así, como avisado por alguna premonición, dudó. Entonces recordó que el aire del crepúsculo era, de hecho, frío, y esas brumas que se habían cernido furtivamente sobre él mientras llegaba a la morada de Madre Antonieta. El vino le daría fuerzas para el desfallecedor paseo de vuelta a las lechuzas. Lo bebió con rapidez y apartó la copa.
En verdad es un buen vino, declaró, pero ahora debo partir. Mientras hablaba, sentí en su estómago y en sus venas la expansiva calidez del alcohol, de las especias y de algo más ardiente que eso. Le pareció que su propia voz era irreal y extraña, como si hablara desde un lugar muy elevado. El calor creció, envolviéndolo como una llama dorada alimentada por aceites mágicos. Su sangre, un torrente furibundo, corría más y más tumultuosamente por sus miembros. A sus oídos llegaba un suave pero profundo estruendo, y la mirada se le sumió en un plácido desconcierto. De algún modo, la cabaña pareció expandirse, cambiar su luminosidad a su alrededor. Difícilmente reconocía sus escuálidos muebles, la acumulación de siniestros desperdicios iluminados por el exultante esplendor de velas negras, cuyas llamas despedían un fuego vibrante que se elevaba e hinchaba en la suave oscuridad hasta cobrar dimensiones colosales. Su sangre ardía como la oscilante llama de los candiles. Se dio cuenta por un instante de que todo ello era producto de un encantamiento, un conjuro seductor en el vino de la bruja. El miedo le embargó y deseó huir. Entonces, cercana a él, vio a Madre Antonieta. Grande fue su maravilla ante el cambio que había sufrido. Entonces, el miedo y el asombro fueron olvidados, junto con su antigua repulsión. Comprendió por qué aquel ardor mágico iba increciendo en su interior, porque la carne le palpitaba como las llamas de las velas. La raída falda que ella vestía yacía ahora a sus pies, y se alzaba desnuda como Lilith, la primera bruja. Sus deformados miembros y cuerpo se habían tornado voluptuosos. Los carnosos labios eran la promesa de besos cuya pasión jamás conseguirían emular otros labios. Los huecos de sus cortos y gruesos brazos, la concavidad de sus voluminosos y caídos senos, las marcadas arrugas del rostro, los deformes bultos sebosos de caderas y piernas eran un borroso recuerdo, sustituido por unas formas rebosantes de lujuriosa seducción. ¿Te gustó ahora, mi pequeño?, preguntó. Cuando ella lo atrajo hacia su pecho para estrecharlo fuertemente, no se apartó, sino que fue a su encuentro con las manos ardientes de pasión. Los miembros de la mujer estaban fríos y húmedos, sus pechos se dieron como los hierbajos sobre el lecho de una ciénaga. Su cuerpo era pálido y carecía de vello. Sin embargo, en algunas zonas destacaba una peculiar irregularidad, como la piel de un sapo, cosa que, en lugar de extinguirle el deseo, se lo exacerbó aún más. Era una mujer tan voluminosa que apenas conseguía tocarse los dedos al rodearla con los brazos. Sus dos manos juntas apenas se abarcaban un solo seno, pero el vino había trastornado su sangre con emponzoñado ardor. Lo condujo a un lecho que había junto al hogar, en el que un enorme caldero bullía enigmáticamente, emanando vapores en extrañas y retorcidas espirales de humo que sugerían figuras tan ambiguas como obscenas. El lecho estaba raído y medio destartalado, pero la carne de la hechicera era como una montaña de grandes y mullidos cojines. Pierre se despertó al amanecer, cuando las grandes y negras velas se habían consumido del todo. Enfermo y confundido, intentó recordar en vano dónde estaba o qué había hecho. Entonces, girándose un poco, vio ante sí, en el lecho, una cosa que era como un monstruo imposible de sueños enfermizos, una forma de sapo tan grande como una mujer gorda. Sus miembros eran algo parecido a los brazos y piernas de una mujer. Su pálido, verrugoso cuerpo se apretó contra él, y sintió la redonda suavidad de algo que semejaba a un pecho. La náusea le invadió mientras regresaban sus recuerdos de la delirante noche. De la manera más estúpida, había sido engañado por la bruja, y había sucumbido a sus malvados encantamientos. Parecía que un íncubo lo sujetaba, oprimiendo su cuerpo y sus miembros. Cerró los ojos para dejar de contemplar la cosa abominable que era Madre Antonieta en su verdadera semblanza. Lentamente, con un esfuerzo prodigioso, se apartó de aquella aplastante forma de pesadilla. No se agitó ni pareció despertarse, y él se deslizó rápidamente del lecho. De nuevo, impelido por una insana fascinación, miró a la cosa sobre el lecho y solo vio la gruesa forma de Madre Antonieta. Quizá su impresión de un gran sapo delante suyo no había sido sino una ilusión, un delirio sufrido entre vigilias y sueños, pesadilla y realidad. Había algo de aquel horror que se le escapaba en el lodazal del olvido. Sin embargo, en su interior persistía una sensación de repulsiva repugnancia que le recordaba las obscenidades a las que había sucumbido. Temiendo que la bruja pudiera despertarse en cualquier momento e intentara detenerle, abandonó silenciosamente la cabaña. Era pleno día, pero una fría, espesa niebla se extendía por todas partes, amortajando las enredadas ciénagas y colgando como una fantasmal cortina sobre el sendero que debía seguir hasta las lechuzas.
como si se moviera con rapidez y furia. La bruma parecía perseguirlo por detrás para atraparlo con garras etéreas mientras se encaminaba a su casa. Pierre se estremeció al notar su contacto. Inclinó la cabeza y se arrebujó en la capa, pero la niebla se iba espesando más y más, para formar una inabarcable tela de araña que se apoderaba de todo el aire hasta hacerlo prácticamente irrespirable. El muchacho solo discernía unos pasos más allá de las sinuosas curvas del sendero. Apenas si reconocía los lugares por los que tantas veces había pasado, las mimbreras y los sauces que súbitamente se interponían en su camino como grises espectros y se desvanecían en la vacuidad cuando llegaba a su altura. Nunca había visto una niebla semejante. Era como si un millar de marmitas de hechiceros hirvieran al unísono. Aunque no estaba del todo seguro de su posición, Pierre pensaba que había cubierto la mitad de la distancia a la aldea. Entonces, de súbito, comenzó a ver a los sapos. Habían estado ocultos por la bruma hasta que se acercó a ellos, deformes, inusualmente grandes e hinchados, en cuclillas, en medio del camino, o saltando despreocupadamente delante de él, en las frondosas tinieblas o en ambas lindes del sendero. Varios de ellos se golpearon contra sus pies. Sin pretenderlo, pisoteó uno y resbaló a causa de la pulpa informe en que había devenido. Estuvo a punto de caer junto a uno de los bordes del pantano. Presintió que las aguas tenebrosas lo esperaban anhelantes, pero finalmente recuperó el equilibrio y las pudo evitar. Girándose para reanudar su camino, redujo a algunos sapos más a una aborrecible pulpa bajo su pie. El suelo del pantano estaba completamente tapizado de sapos. Aquellos pegajosos cuerpos saltaban hacia él emergiendo de la niebla. Le golpeaban las piernas, el torso, incluso el rostro. Lo atacaban por escuadrones, como una demoníaca legión de perversos engendros. Parecía que hubiera un milagro, un malvado propósito en sus movimientos, en el golpear de sus violentos impactos. Le impedían avanzar. Fue dando bandazos a diestro y siniestro, resbalando continuamente. Mientras se protegía la cara con las manos, sentía una consternación espantosa, un horror asfixiante. Era como si la pesadilla de su despertar en la cabaña de la bruja hubiera, de alguna manera, vuelto a él. Los sapos llegaban siempre desde la dirección de las lechuzas, como empujándole de nuevo hacia la morada de Madre Antonieta. Se lanzaban contra él, con un inhumano graznido, como proyectiles lanzados por demonios invisibles. El suelo estaba cubierto de ellos, el aire se llenaba con sus palpitantes cuerpos. Una vez, casi consiguió pasar a través de ellos. Su número pareció incrementarse, se precipitaban sobre él como una tormenta nociva. Pierre perdió el control, con su valor hecho trizas, y comenzó a correr aleatoriamente, sin conocer que había abandonado la senda segura. Perdiendo todo sentido de la dirección, en su frenético deseo de escapar de aquella miríada imposible, se internó en los juncos y las juncias, pisando aquel terreno que se estremecía con la enorme masa gelatinosa que lo cubría. Siempre a su espalda, escuchaba el suave y pesado avance de los sapos, que en ocasiones se alzaban como un súbito muro para detener su camino y hacerle girar a un lado. Más de una vez lo salvaron de caer en arenas movedizas ocultas entre la espesa vegetación. Era como si le estuvieran conduciendo deliberada y concertadamente a una meta señalada. Ahora, como al descorrer una densa cortina, la niebla se esfumó, y Pierre vio ante sí, en un dorado destello de sol matutino, las verdes y altas mimbreras que rodeaban la cabaña de Madre Antonieta. Todos los sapos habían desaparecido, aunque podría haber jurado que centenares de ellos estaban alcanzándole en el instante previo. Con un sentimiento de indefenso terror y pánico, supo que estaba de nuevo en las garras de la bruja, que los sapos eran, de hecho, sus familiares, como tanta gente pensaba que eran. Habían evitado su fuga y le habían llevado de vuelta a la pobre criatura, ya fuera mujer, batracio o ambas cosas, que era conocida como la madre de los sapos. En sus pensamientos, Pierre tuvo la impresión de sumirse en la asfixiante negrura de insondables arenas movedizas. Vio a la bruja salir de la cabaña y venir hacia él. Sus gruesos dedos, unidos por pálidos pliegues de piel como las membranas de una telaraña, se estiraban y aplanaban en torno a la humeante taza que llevaba. Una repentina ráfaga de viento, surgida de la nada, levantó las escasas faldas de Madre Antonieta a la altura de sus gruesos muslos y llevó hasta las fosas nasales del muchacho el intenso aroma de las cálidas, familiares especias del vino drogado. «¿Por qué me has dejado tan rápido, mi pequeño?». Había un amoroso ronroneo en el tono de la pregunta de la bruja. «No podría dejarte marchar sin otra copa del buen vino tinto, tratado y especiado para la calidez de tu estómago. Mira, lo he preparado para ti, sabiendo que regresarías». Se acercó mucho a él mientras hablaba,
con furtivos movimientos, y acercó la copa a sus labios. Pierre comenzó a marearse con los extraños efluvios y volvió la cabeza a otro lado. Parecía como si un hechizo de parálisis hubiera dominado sus músculos, pues aquel simple movimiento requirió un esfuerzo inmenso. Su mente, aún así, todavía estaba clara, y la enferma revulsión de aquel atardecer de pesadilla regresó a él. Vio de nuevo al gran sapo que yacía a su lado cuando se despertó. «No beberé tu vino», dijo con firmeza. «Eres una bruja desalmada y te aborrezco. Déjame ir». «¿Por qué me aborreces?», croó Madre Antonieta. «Anoche me amaste. Puedo darte todo lo que dan otras mujeres, y más». «Tú no eres una mujer», dijo Pierre. «Tú eres un gran sapo. Te vi en tu verdadera forma esta mañana. Antes, preferiría hundirme en las aguas de los pantanos que dormir contigo de nuevo». Un cambio indescifrable se obró en la hechicera antes de que Pierre terminara de hablar. La lujuria desapareció de sus hinchados y pálidos rasgos, dejándolos brutalmente inhumanos por un instante. Entonces, sus ojos se hincharon y desorbitaron horriblemente, y todo su cuerpo pareció deformarse como hinchado por el veneno. «Ve, entonces», espetó ella con gutural virulencia, «pero pronto desearás haberte quedado». Se desvaneció la inexplicable parálisis que inmovilizaba los músculos del mozalbete. ¿Había sido la colérica decisión de la bruja la que había anulado el encantamiento? Fuera lo que fuese, sin titubear ni abrir la boca, Pierre se dio la vuelta y, con pasos precipitados, a punto de echar a correr, se marchó por el sendero de las lechuzas. Apenas dados un centenar de pasos, volvió a aflorar la niebla. Retorciéndose como una enorme bandera gris, brotó masivamente de la orilla de los pantanos, surgió del suelo hasta envolverle completamente los pies. Casi al mismo tiempo, el sol se tornó un débil disco de luz que terminó desapareciendo. El cielo azul se extinguió, engullido por una pálida y furibunda vacuidad. El camino que se abría delante de Pierre estaba oculto de tal modo que le parecía caminar sobre el mismísimo borde de un abismo blanco que se mostraba al ritmo de sus pasos. Como los ineludibles brazos de un espectro con dedos mortíferamente fríos, las extrañas nieblas se cernieron más y más sobre él. La notó espesarse nariz y garganta, gotearle por las prendas cual pesado rocío. Percibió la pestilencia de aguas estancadas y lodo putrefacto, y un hedor de cuerpos licuados que emergía a la superficie en un lugar indeterminado del pantano. Repentinamente, de la vacua blancura de la niebla, una sólida ola de sapos que le sobrepasaba en altura lo atacó y lo tumbó fuera del sendero. Cayó forcejeando en las aguas que ahora bullían a causa de la riada de batracios. Con el rostro lleno de barro, intentó levantarse. Ahora bien, allí el agua en realidad solo le llegaba a las rodillas, y cuando consiguió levantarse, el fondo, resbaladizo por el cieno, lo sostuvo perfectamente. Pese a la niebla, pudo ver el margen del sendero. Obstaculizado por la muchedumbre de batracios, intentó volver a él, paso a paso, movimiento a movimiento. A medida que se aproximaba al camino, un creciente terror atenazó sus pensamientos. Los sapos saltaban y daban volteretas en el aire, de tal suerte que lo mareaban. Alrededor de pies y tobillos formaron un viscoso remolino y horrendas oleadas de ataque contra sus castigadas rodillas, y no obstante, a base de muy lentos y denodados pasos, casi logró alcanzar el mismo borde del camino. Pero entonces, una segunda tromba de sapos arremetió contra él, y, sin poderlo evitar, cayó de nuevo en el agua. Aplastado por el número y el ímpetu de los enemigos, asfixiado por las náuseas del barro que se estaba tragando, solo pudo presentar una débil e infructuosa resistencia. Por un momento, antes de que todo deviniera en un completo olvido, sus dedos palparon los contornos de una forma monstruosa que en cierto modo remitía a un sapo, pero grande y pesado, como una mujer gruesa. En el postrer instante, le dio la sensación de que dos colosales pechos le aplastaban el rostro. Fin.